Después de haber visto toda la parte de la integral indefinida, vamos a pasar en estos vídeos a ver la integral definida, que no es ni más ni menos que estudiar qué le ocurría a la indefinida, pero entre unos límites de integración. Además, vamos a ver un poco desde cómo se construyó todo este asunto de la integral hasta la relación y la conexión que tiene la integral, por ejemplo, con las áreas de figuras planas. Como siempre, vamos a compartir pantalla y vamos a ver un poco la introducción de qué va todo este asunto de la integral definida. Vamos a hacerlo como lo hizo Riemann originalmente, que la idea es básicamente la siguiente. Si tenemos una función del tipo que sea, por ejemplo, algo así, y tenemos un punto A y un punto B, la idea de Riemann fue básicamente esta. Vamos a dividir este intervalo en una serie de partes iguales, por ejemplo, 4 partes para que te hagas una idea, y lo que voy a hacer con ellas es crear estos pequeños rectángulos que estás viendo aquí, a los que vamos a llamarles suma inferior. ¿Qué es una suma inferior? Pues una suma inferior simplemente es esta suma de este área por este área, más este área, más este área y más este área. La pregunta de esto es, ¿el área de esta curva respecto a este eje es la misma que el área de este rectángulo, más este rectángulo, más este rectángulo y más este rectángulo? Pues evidentemente no, pero sí es verdad que se va a parecer mucho. Es el área de estos rectángulos y el área que forma la curva, que la vamos a colocar por aquí. Ese área sería pues todo esto que tienes por aquí. Se va a parecer mucho esta y esta que tienes aquí. Ahora bien, igual que hemos hecho rectángulos tirando por abajo en la función, podríamos hacer lo mismo tirando por arriba. Así que con la misma función y la misma división, esto se llama partición en matemáticas, lo que vamos a hacer ahora es tirar aquí una serie de líneas que lleguen justo hasta la función y vamos a crear este área que tenemos aquí, que no dejan de ser pues más rectángulos y más rectángulos y más rectángulos y más rectángulos. Y vamos a llamarle suma superior. Está claro que este área verde se parece a este área azul. Está claro que este área roja también se parece a este área azul, al igual que también está claro que si colocamos aquí la suma inferior y aquí la suma superior, está claro que el área de esta función tiene que ser menor o en todo caso igual a este área superior y tiene que ser mayor o igual a esta suma inferior. Para que todo eso tenga sentido, además, no vamos a entrar mucho en esto ahora, esta función tiene que ser continua. En las ideas originales de Riemann no entraremos mucho en esto, pero la función tiene que ser continua o discontinua en al menos un número finito de puntos. Tampoco me hagas mucho caso con esta última frase, simplemente por si alguien ha leído un poco de más, pero bueno, en este curso asumiremos que tienes una función continua y creciente. Ya veremos luego como si la función no es creciente no hay ningún tipo de problemas, se podría partir en dos este problema y ya está, e incluso si la función es discontinua en uno o dos puntos, simplemente es colocar a trozos estas áreas y tendríamos el mismo resultado. Pero bueno, para que te hagas una idea, una función normal y corriente, una función continua y además que sea creciente o decreciente, nos da igual, el área de esa función tiene que estar entre esto y esto. Claro, ¿qué planteo Riemann de una forma un poco más general? Si hemos hecho 4 rectángulos, se parece mucho, pero si lo partimos en 8, se parecerá mucho más, y en 16, 32 y así. Entonces, vamos a hacer una cosa muy interesante, que esencialmente es recrear lo que hizo Riemann con una función cualquiera. Vamos a poner una función creciente del tipo, no sé, x cuadrado, por ejemplo, o algo así. Por supuesto, ya sabes, las funciones para mí están pintadas en azul. Para que se vea aún mejor, vamos a poner 0,5x cuadrado, o incluso menos, 0,25, para que veas, pues bueno, un poco más esta curva de aquí. Vamos a colocar el punto A y el punto B como deslizadores. Y vamos a escoger para este problema pues que el punto B sea 4 por poner y el punto A sea 1. Es decir, vamos a arrancar el problema aquí y vamos a finalizarlo aquí. Este es el punto A y este es el punto B que decíamos antes. Hay que hacer este tipo de problemas en un intervalo. Vamos a colocar otro deslizador que sea el número de rectángulos que voy a hacer, que para eso vamos a elegir un entero. Vamos a poner un máximo de 40 rectángulos, por ejemplo, y ahora aquí llega un poco la idea. La primera cuestión es, vamos a llamar área de la función, no sé si me va a permitir utilizar este comando, vamos a llamarle área función, no sé si tampoco me permite poner tildes o no, que sea igual, y aquí me vas a permitir, porque si no, no nos va a quedar suficientemente bien, que diga que esto es la integral de la función f de x entre el punto A y el punto B. Entonces, aquí tendríamos el área de la función, que es lo que representa en esta figura el azul. Así que vamos a pintarlo de azul y creo que así se ve razonablemente bien. No haría falta siquiera esto de área función, pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Y para la suma superior, vamos a llamarle ssub, por ejemplo, hay un comando directamente que es suma superior y fíjate que lo que nos dice es cuál es la función, cuál es el extremo inferior, cuál es el extremo superior y cuántos rectángulos quieres entre medias. Entonces nuestra función es f de x, el extremo inferior es el a, el superior es el b
y queremos n rectángulos. Claro, ¿qué hemos hecho ahora? Pues una suma superior, vamos a pintarla de verde como hicimos en el esquema anterior, con un rectángulo. ¿Es verdad que el área de la función está por debajo de esta superior? Pues claramente sí. El área de la superior es 12 y el área de la función es 5,25. Pero si yo pongo más rectángulos, fíjate lo que está ocurriendo. Hay más rectángulos, más rectángulos, más rectángulos. Siempre esta suma superior va a ser superior al área de la función, pero cada vez se va apareciendo más. En el límite cada vez se va apareciendo más. Vamos con la inferior, S inferior, que va a ser igual a suma inferior, en este caso. Los comandos son iguales, función, dónde empiezas, dónde acabas y cuántos rectángulos. La función es f de x, vamos desde la hasta el b y tenemos n rectángulos. Pues ahí tienes la suma inferior, que vamos a pintarla de rojo para que se vea bien. Y de nuevo, pues estás viendo que la suma inferior con un rectángulo es más pequeña que este área de la función. Vamos a ampliar esto para que se vea lo mejor posible. Vamos a colocar aquí este deslizador, por ejemplo, y el A y el B lo pondremos por aquí abajo y así tenemos todo a la vista. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues si en vez de un rectángulo tenemos dos rectángulos, disminuye la suma superior, aumenta la suma inferior y cada vez se va apareciendo más al área de la función. Fíjate en los rectángulos inferiores y fíjate cómo va subiendo el área inferior, fíjate cómo va disminuyendo el área superior, hasta que al final lo que tenemos es dos numeritos que prácticamente son iguales al área de la función. Pues bien, esta fue básicamente la idea de Riemann, aprovechando el concepto del límite de funciones y todo esto, porque claro, aquí a lo que vamos a llegar, a que es cuántos rectángulos queremos hacer, infinitos rectángulos, pero cada uno de ellos de una dimensión 0. Es decir, estamos creando una integral que no es ni más ni menos que sumar infinitos trozos infinitamente pequeños. De esa forma no estamos aproximando el área de la función por rectángulos, ni superiores ni inferiores, sino que estamos calculando directamente el área de esta función, puesto que si tenemos infinitos rectángulos de una base infinitamente pequeña, ahí tenemos que el área de la función y el área de estos rectángulos es la misma. Bueno, pues esta es un poco la idea de la integral definida y solamente nos queda por mencionar una cuestión, es que a esta integral definida, ¿cómo se le va a llamar? Pues en vez de llamarle área, porque esto realmente no tiene por qué ser un área, ya lo veremos un poco más adelante, este área azul no es ni más ni menos que la integral entre el punto A y el punto B de f de x por diferencial de x. Se supone que ya has visto los vídeos anteriores, se supone que ya sabes integrar y solamente nos queda un pequeño paso que se llama regla de Barrow, lo veremos un poco mejor en el vídeo siguiente, que lo que dice es que cuando tú integres esta función, imagínate que nos queda una función f grande cuando la integras, tendrás que introducir el punto b, tendrás que introducir el punto a y tendrás que restar ambos resultados. Y esto nos va a dar el área de esa función que hemos colocado ahí. Es decir, en resumen aquí, hemos presentado a este señor que se llama Riemann, Werner Riemann. Hemos establecido que hay una conexión entre la integral y el área de una cierta curva y hemos visto que en el fondo lo que vamos a hacer simplemente es calcular integrales como en el tema anterior, pero cambiar en esta función integrada que nos ha quedado la x por una b y después la x por una a. Y en esa resta vamos a encontrar cuál es el área de nuestras funciones. Con esto cerramos el primer vídeo de introducción. Espero que te haya sido útil y nos vemos ya en el siguiente vídeo.